Si despejamos la velocidad a la atmósfera, tendría esta ecuación de esta manera, así, del cual conozco de dónde viene el 19.3. Lo habíamos hallado de alguna manera. ¿En qué momento teníamos la velocidad a la salida? Perdón, la densidad a la salida. Densidad a la presión atmosférica. ¿Se acuerdan? Acá. Sí. Como ya tenía la densidad que es 19.3 a la presión atmosférica, esto lo hemos sacado por la ley de Boyle, ¿de acuerdo? La otra que está por simplemente continuidad, porque esta no relaciona velocidades, ¿cierto? Esta relaciona velocidades, la continuidad de masa. Entonces, aquí pasamos esta densidad que ya la conocemos a dividir, reemplazamos los valores que ya tenemos, la tubería, la última, justo a la salida, 19,3 y tengo una velocidad de 12.8 metros por segundo. Pregunta, ¿buena, mala? ¿Cómo vemos esta velocidad? ¿Qué implica lo que ustedes han visto en el texto? Todavía sigue siendo relativamente alta, ¿cierto? Podríamos haber mejorado un poco las tuberías, habría que ver si planteamos, porque ¿qué pasa? Hay algo, si se han percatado en el proceso, hay algo que nosotros elegimos, que no es una regla, ¿qué es? La geometría. ¿De acuerdo? Yo puedo haber elegido una tubería, por ejemplo, para el último tramo, de repente más abierta. Pero ¿qué pasa? Tenemos un inconveniente ahí, que la velocidad, digamos, con la que nosotros logramos en la parte horizontal no nos es tan forzada. Si lo dejamos ahí y hacemos un tramo más corto, o en todo caso, como me he forzado más largo, podríamos haber aumentado más las tuberías al final. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a imaginarnos un poco la idea. Tengo 5, 13, 5 y así. Si yo hago un ensayo de tener esta longitud, digamos, bastante alta, ya no 33 metros, sino 50, de modo que la tubería sea todavía delgada. Entonces estas yo las amplío fuerte. Esta ya sería 70 y esta sería a 75. ¿Diámetro? De diámetro, sí. Casi forzaría la salida. Habría que ver. Esa es una propuesta, ¿no? La otra propuesta es que yo tengo este tramo corto. Voy a colocarlo con otro color. Será la propuesta 2. Hasta aquí nada más. Y esto implicaría 5, 10, 13 metros. Y desde aquí ya comienzo en dos iguales, con la misma estrategia. Phi 70 y Phi 75. Tengo la probabilidad de que se caiga bastante la velocidad. Si se cae, ahí sí yo creo que se va a caer fuerte. Abro bastante la boca, como dicen, y tengo posibilidad de que se caiga. Sería cuestión de ensayar. Esto de acá es de ustedes. Normalmente en el examen yo propongo ya las longitudes y los diámetros vienen de ustedes. Claro, ustedes por la regla, por lo que acaban de aprender, pone, por ejemplo, si sale la tubería de un solo vuelo, imaginemos 70, ¿no? Y el ingeniero me pide 3 tuberías, una de 10, la otra de 15 y la otra de 20, ¿no es cierto? De lo que van a hacer es que la de 10 van a conservar la tubería original, la otra 5 y la siguiente 5 más. Ya. Pero eso no quiere decir que sea en un proyecto que ustedes pudieran manejar, no es la única
forma de llegar. Podrían haber aumentado un poco más la boca. O sea, ¿ya? Pueden ensayar distintas condiciones. Lo que sí no pueden escaparse, porque no tendría lógica, es el fin original. No pueden elegir uno más grande si es que esta tubería original estuvo al comienzo en el primer ensayo para toda la tubería, porque es su mínima. Recuerden que esto lo hemos hallado en función de la necesidad. ¿Y dónde está su necesidad? 50% más de velocidad, ¿no? 50% menos de densidad y condiciones iniciales que nos hemos propuesto. Para que esto funcione, para que esto funcione, he hallado este diámetro. No hay otra. No puede contradecirse. Mejor cambia las condiciones originales, hayas de repente otro original y de ahí partes. Pero el que sí puede variar es este. Este cuadro de acá sí no puede hacer variar. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso ya en aras del proyecto. Una vez que lo que vamos a presentar aquí en el examen como una propuesta, en todo caso, es trabajar el modelo, ¿ya? Y los saltos, por si acaso, advertidos, los saltos van de 5 en 5. O sea, lo voy a restringir un poquito para el examen. Pero reitero, en la realidad usted puede modificar como mejor le parezca. ¿De acuerdo? También puede decir, si quiere, en la realidad, si es poco metraje, 50, 70 metros de distancia en transporte, 2 diámetros y se acabó. Con eso es suficiente. Con 2 diámetros de repente logra ahorrar más del 10, 15%. No pasa nada. ¿De acuerdo? Pero siempre hay que controlar cuáles son las condiciones en cada segmento, por si acaso. Lo bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pasamos. Volumen neto del aire necesario. ¿Por qué necesito saber el volumen neto? No existe soplador o compresor cuya capacidad no se mida en metros cúbicos normales por minuto o pies cúbicos por minuto a presión ambiental. Vamos a ver. Caudal neto, por concepto, es área de la tubería en descarga, velocidad de descarga y la proporción de presión media versus presión atmosférica. Te dirá, ¿y por qué? Porque yo necesito trasladar lo que yo tengo como caudal neto que está en la tubería, ¿no es cierto?, la presión media, que eso yo lo conozco, porque es lo que he supuesto que voy a transportar, ¿ya? Y quiero saber qué es lo que sucede a la descarga. ¿Cuál es el área de la descarga? Fórmula de lo que va a ir en el área a la descarga. ¿Se entiende esto? Área de descarga. ¿Por qué viene esto? Nadie. Factor de conversión. Sí. Lo voy a convertir en minutos, porque esa es normalmente la medida que se utiliza en los compresores. Caudal por minuto, no es por segundo. ¿Ya? Por otro lado, como le dije, yo tengo que comparar esta condición, que es la condición media que conozco, ¿ya?, tubería, la descarga, con la relación entre presión media y la presión atmosférica. Entonces, la presión media en el tramo 3 es 3.237, y ahí viene la velocidad, todo lo que conozco. No lo conozco la descarga, podría haberlo utilizado al frente, pero vamos a utilizar la media sobre la presión atmosférica. ¿Se entiende esta maniobra acá? Porque conozco la masa, conozco las condiciones de las condiciones medias en el tramo 3. ¿Se entiende? En el tramo 3 conozco la velocidad media, ¿cómo se llama?, la presión media, todas las condiciones del tramo 3, y me interesa saber qué pasa a la descarga. Entonces tengo el caudal neto una vez que sale esto, ¿ya? Porque, ¿qué es esto de acá? Ve por aquí, sale. Caudal.
caudal, ¿cierto? Pero este caudal es a la mitad. Eso es lo que quería decir, está a la mitad. A la mitad de la tubería en el tramo 3. Quiero hallar a la descarga, tengo que hallar la relación de presión. Estoy volviendo a aplicar la ley de, ¿cómo se llama? Ya se me fue. La que estamos aplicando, o sea, la relación de velocidades, ¿de acuerdo? O densidades en su defecto, también para los efectos es lo mismo. Saco la masa es constante en función de la presión. ¿Ya? ¿Y la V qué vendría hacia el lado del 60? ¿O la izquierda del 60? ¿Qué está? Sí. Es la velocidad. Sino que la velocidad la tengo en metros por segundo. Y yo necesito por minuto. Entonces por eso multiplico por 60. Entonces hago la operación y me sale 3.13 metros cúbicos por minuto. Bien. Usted le puede sacar acá factor de seguridad, algunas cosas más, de repente termino en 4 metros cúbicos por minuto. Bueno, vamos a ver qué sigue, porque no es la única medida con la que sale usted. Necesito otra cosa más, la potencia. Tengo el primer parámetro que es el volumen. Vamos a sacarle la potencia. La potencia es igual el caudal que tengo de alguna manera multiplicada por la presión, y este es un factor de conversión que me va a arrojar todo esto en kilowatts. Por si acaso, la velocidad está también en metros por segundo, perdón, 12.8, velocidad de descarga en metros por segundo. Esto estaría en metros cuadrados. Y al final todo lo convierto en kilowatts. Entonces aplico tal como viene. Ahora, por si acaso, aquí es la total. ¿Qué pasa si hubiera hecho una sola tubería? ¿Cuánto debería ir acá? El 13.600 algo que habíamos allá, ¿cierto? Si hubiera trabajado, ¿cuánto es la potencia a una sola tubería? Y necesito de todas maneras la descarga. Te dirá, porque algunos dicen, pero ingeniero, ¿y qué pasa si hubiera considerado justo en lo que es en la parte del arranque? Debería salir, ¿qué dice? Menos área, menos velocidad. Lo que pasa es lo siguiente, la potencia siempre se mide en condiciones de caudal normal. O sea, todo es en la parte ambiental, o sea, no hay relación de presión, y lo único que yo tengo es cuánto gasto en la diferencia de presión, por eso lo multiplico. Esta parte usted dirá, pucha, ¿no? Muy bien. Ahora se entiende un poco la idea, tenemos 5.79 kilowatts. Aquí aplico un poquito para lo que es factores de seguridad. Le ponemos, por ejemplo, al lado de presión 1.25 y en el lado de lo que es el caudal 1.15. Entonces, para lo que es la potencia neta o el lado de presión, 17.000, o sea, por 1.15 los 11.979 kilogramos por metro cuadrado que necesito, lo convertiría hasta una necesidad básica de diferencia de presión de 17.968. Esto es factor de seguridad. Y el caudal igual 15% más, 3.6 metros cúbicos por minuto. Yo convierto este caudal a pies, normalmente es pies cúbicos, ¿ya?, por minuto. Entonces yo tengo este factor de conversión, CF, pies cúbicos por metro cúbico, 35.3. Esto significa que los 3.6 metros cúbicos los voy a convertir en pies cúbicos por minuto, simplemente conocido como CFMs. ¿Han visto esto en mecánica de fluidos? ¿Ya?
Es importante esto porque usted sale a comprar la máquina en eso. ¿Ya? Eventualmente sale a buscar esto. Pero bastantes compresoras y sopladores están CFMs. Va usted ahí a la empresa y le van a decir cuántos pies cúbicos por minuto necesita. La terraya. ¿Ya? Por otro lado, esta potencia neta, que presión neta va a modificar la potencia que yo requiero. ¿Cuánto sería la potencia al variar la presión neta? Aquí me he saltado esa partecita, pero tiene un poco de sentido lógico. Por ejemplo, yo he hallado esta parte en kilowatts, ¿de acuerdo? Pero estoy con una presión total nominal. ¿Con cuánto iría a buscar? La respuesta está en la siguiente lámina. Si la presión total que yo busco va a ser 17.000, la potencia que yo voy a buscar de la máquina, ¿cuánto sería? Aunque no siempre concuerdan, ¿ah? Para ser honestos. ¿Cuánto esperaría? Un 25% más, ¿cuánto sería? ¿Cuántos kilowatts sería? ¿Cuánto sale? 6 puntos o 7 puntos algo. 7.23 kilowatts. A partir de ahí, lo que es igual a, ¿cuánto es en HP? $9.64. Esa es tu máquina. Tu máquina entonces está en 10 HP, tu primera pesquisa, tu capacidad en 3.6 metros cúbicos como mínimo, o de repente o en su defecto 127 a 150 CFM. Por ahí va. Ya. 127, 130, 140 CFM. ¿Se dan cuenta? Con ese papel salen ustedes a buscar la máquina. Ya el detalle de la geometría de la máquina es distinto. O sea, cuáles las tomas de salida, con cuánto ¿no es cierto?, de diámetro sale la tubería de descarga de la máquina. El compresor, el soplador, ¿cuánto sale? Porque, ¿qué pasa? Tenga en cuenta que el diámetro original que yo estoy planteando es un diámetro de transporte, no es el diámetro del soplador. Lo más probable es que usted el soplador lo tenga pequeño y este tenga que adecuar. Se va a ampliar. Y aquí tenga que colocarle, ¿qué cosa? El alimentador. Aquí va. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo todavía un poco de tubería que tengo que gobernar desde el soplador. Un poco, medio metro. ¿De acuerdo? Pero tengo que ordenar. Tengo que colocar manómetros acá. Manómetro justo en la zona de los cambios de tubería. ¿Antes o después del cambio? Después del cambio. ¿De acuerdo? Tiene usted ser preciso antes y después, ¿no? Pero eso sería por averiguar cuánto es la pérdida que tengo y ¿qué le llaman cambio de presión, caída de presión. Han visto en mecánica de fluidos, no sé si llega, a ver,
¿Saben qué es esto? Una tobera. Tobera. Esto es de tobera, por eso. Un acople. Normalmente lo llaman en inglés bushing. Cambio de dimensión de tubería. Ya, los bushing tienen Phi 1, Phi 2 y L. Este puede variar. Puede ser 2 veces la dimensión más alta o hasta 3 veces. O sea, puede ser, depende del tipo de bushing que usted quiera. Así. Hemos visto que los radios de los codos son radios largos. Estamos optando por el radio más largo. A algunos se le ocurre, porque sí, ya está. Agarra su tubería, su codo de agua. ¿Cuánto cree que es ese? Este es 1 a 1. Y el radio es pi, 1 a 1. No le conviene, la pérdida es fuerte. Tiene que buscar tuberías de radio largo que superen 4 veces. 6 veces es lo que hemos supuesto en nuestro problema, la pérdida mínima. ¿Ya? Bien, ya son sugerencias para hacer el manejo de este sistema. Otra cosa interesante, sector acrílico. Normalmente para harina. ¿Para qué? Para ver cómo está saliendo en la parte más pesada y donde tengo alta densidad. ¿Por qué necesito saber esto? Porque si el material no fluidiza, tengo un problema. ¿Me dejo entender? Tengo que bajar la cantidad que meto de material, porque si no, no fluidiza. Necesito esta ventana. Necesito ventanas eventualmente acá, justo después de la transición. Ventana aquí acrílica también. Porque normalmente los cambios de dirección generan turbulencia. O sea, tengo ahí el manómetro de la salida y encima seguido la ventana. Para saber qué pasa con el material. Difícilmente me preocupo de lo que sale a la salida. ¿Por qué? Porque normalmente es el punto de mayor velocidad, ¿no? Donde se cae más la presión. ¿Ya? Donde tengo problemas siempre son los sectores de turbulencia, que siempre pasan. Si no me pasa la caída del material, me pasa algo que hemos visto cuando estamos cerca de la fase densa. ¿Cuál es? Todas estas cosas voy a preguntar de teoría. ¿Saben qué es esto? ¿Qué era eso? No han leído nada de esto, no, están esperando el último momento, ¿no? Un día antes, así. Ahí es donde entra todo. Y esto. La mañanita. ¿Ya? Tengan cuidado, ¿ah? Lo peor que le puede pasar es que usted ignore algunas cosas en un proceso. Porque ¿qué va a pasar? Usted va a planta y cada caso es bien particular. Que va a empezar a hacer un análisis del caso. Y, a ver, el ingeniero moderno no deja de tener instrumentación. Sin instrumentación usted está ciego. Por eso lo que usted tiene que elegir aquí son básicamente colocar lo que le acabo de comentar. ¿De acuerdo? Necesita saber. Acá también, justo, para saber cuánto de presión está alcanzando la máquina antes del alimentador. Manómetros por todo lado. ¿Quiere ser más sofisticado? Sensores también, para saber cuánto se arrastra de material. Sensores inductivos. Claro, esta es una línea muy simple. Después van a encontrar líneas con desvío, válvulas.
En una harinera se desvía para A, se desvía para B. ¿De acuerdo? Y van a tener que analizar un poquito el tema. Cada uno obedece un estudio independiente. ¿Por qué? No les sugiero trabajar en simultáneo varias tuberías, como lo ven de repente matemáticamente en mecánica de fluidos o de repente en otro curso. Eso es matemático. Se cae, ¿sí? Y comienza a caminar el material. Eso de que distribuyo 3 tuberías para alimentar en simultáneo 3, casi no solo su extensión, una maravilla. ¿No? Ya llenó, dice, ya cargó. Nunca cargó. Listo, jóvenes. Hasta aquí llegan todas estas cuestiones. Ya lo siguiente que vamos a tratar ya es un cambio completo del concepto. Y más bien, dentro del curso teníamos la parte hidráulica. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que vamos a ver de la parte hidráulica. Estos son un